para que el profe pueda apreciar la forma que ustedes lo hacen, que tan capaces somos y que lo hacemos de manera cotidiana. Vamos a poner a prueba las competencias, como siempre, se realiza de la lectura, interpretativa, argumentativa y propositiva. Iniciamos con la socialización del cuento, lo que acabamos de leer, en la lectura que acabamos de hacer. ¿Cómo se llama el texto que acabamos de leer? ¿Cómo se llama? El Joaquín del Monte. ¿Quién me dice de qué se trata el texto que acabamos de leer? Señor, se trata de que los cazadores van a mostrar algo en el entonces los cazadores se dan de un por aquí. ¿Y más complementa lo que la niña dijo? Señor, otra quiere que va a hacer de la naturaleza, no quiere que muestren los amigos de los árboles y trata de asustar a los cazadores se van a asustar y más ganas de regresar a los más palos. ¿Te más tiene algo que decir? En lo que hace eso se dice. Señor, pero esto me cuidaba a los árboles, me cuidaba a los animales, por el caso de los cazadores, porque también se quieren cortar y también quieren cazar animales para que no se quieran mirar los ciudadanos. Señor, que siempre vivíamos con las pruebas que se Señor, Ajá, para que no. Señor, el Jorge es muy amigo de los animales. De los humanos, de los venados y los ganos. ¿Y más tiene algo que complementar sobre lo que acabamos de leer? Bueno, chicos, ¿de qué, digamos, se llama el Joaquín del Monte? ¿Podemos cambiar el nombre a ese cuento si quisiéramos? ¿Qué nombre le pusiéramos si quisiéramos cambiar el nombre? El cuidador del bosque. Por ejemplo, El cuidador de la selva. cuidador de la selva. ¿Qué otro nombre le pusiéramos? De la selva, podemos ponerle protector de los animales y de la selva. Protector de los animales y de la plantas. A ver allá. Protector de las plantas. El protector de las plantas. Podríamos cambiar el nombre en medio de Ojarasquín. ¿Ustedes qué entienden por Ojarasquín? ¿Qué será eso de Ojarasquín? Ojarasquín de la pareja. Para mí es para que son los árboles. Que asustan a la gente. Que asustan a los que asustan a los ciudadanos a ellos. ¿Qué más tiene algo que decir? ¿Qué para ustedes qué será un Ojarasquín? ¿Qué será? ¿De dónde nace esa palabra de Ojarasquín? Ojarasquín viene como de hojas, o sea que hay muchas hojas regadas y está lleno de repleto de hojas de tiene un poco de ramitas. Señor, que es un árbol muy podrido y que está lleno de musgos. Y le colocan ramitas y lo decoran y un poco de animales y las ardillas se saludan. Y son muy amigos de los animales. Para ustedes, ¿quiénes son los principales o cuáles son los personajes de este que se acabaron de leer? A ver, vamos por partes. ¿A quién? Cazadores de Aranquín. Señor, los venados de la planta. ¿Qué más? Señor, puede dar el cazador, el Aranquín, los árboles, el venado, la planta. Señor, ¿Y quién sería el personaje principal de Ojarasquín? el Ojarasquín. ¿Qué es el que hace ahí? ¿Qué hace ahí después? Ok. Hagamos una serie de preguntas donde ustedes van a responder. ¿Será que lo hacemos escrito? O así como vamos a
quieras. Vamos a observar los dibujos que vienen ahí en el texto. Vamos a describir cada uno de los dibujos que ustedes ven y qué relación tienen con el texto que ustedes acabaron de leer. ¿Qué me dice que observan? Que un cazador se asusta por el árbol y por aquí que lo van buscando. ¿Quién más tiene otra algo que decir? Señor, que está asustando el pobre cazador porque quiere escuchar a los amigos de él y a los sapos y los amigos de él están felices porque los sapos se quieren. ¿Qué más? Señor, que todos los animales están peleando alrededor de él porque él es muy bueno y lo cuida. Señor, el árbol se iba a mostrar y se le puso delante de todos los amigos se le cayó la aire. ¿Quién más tiene algo que decir? El señor que el Jorací no quería que mostraran los árboles porque él los cuidaba y cuando los cazadores iban a mostrar los árboles se escondía y los asustaba. Entre los animales que aparecen en el dibujo, ustedes conocen acá, hay algunos de esos animales. El venado. Los pájaros. Hay en el ¿Cuál es el propósito del autor? El haber escrito este texto para qué? Es para que los cazadores pudieran aprender a no quitar los árboles y ellos también y a ellos les duele cuando los están pintando. Señor, el autor que escribió esta leyenda, el propósito de él es que nosotros los niños él lo escribió, nosotros los niños que vemos a la naturaleza, como en un año ellos también cuidaron, él también cuidó a la naturaleza, y a él no le gusta que muchen los árboles, y el proceso de eso nosotros también aprendemos a poder caminar la naturaleza, y que no mochemos parques. Señor, que el propósito de la flor también es como él. Señor, Buena idea. ¿Quién me ayuda? el propósito de él no le gusta que corten los árboles, como hace mucho tiempo, y a ellos tampoco les gusta que nosotros los maltratemos. Porque yo le doy como a nosotros nos debe como pero no es solamente cuidar a los árboles, también a los Señor, que este cuento sería reproducción de generación en generación. Yo pregunto, ¿qué clase de narración es la que acabamos de hacer? La leyenda. ¿En qué parte del mundo, digamos, se desarrolla? Vamos por partes. En la selva colombiana, en la región andina, en la selva. En el monte, en la selva colombiana. ¿Quién más tiene algo que decir? En los bosques. En los bosques. La selva colombiana. La región andina, ¿queda dónde? En Colombia, en otra parte del mundo. En Colombia. Ok. La pregunta dice, otra pregunta que le voy a hacer. Si ustedes fueran por un lugar parecido al que tiene la narración, ¿usted cree que usted le saliera el Ojaracín? ¿Le saldría el Ojaracín? Señor, yo voy con malas intenciones de modo que me va a salir, pero si yo voy con buenas intenciones a conocer los árboles y a investigar sobre plantas que yo no conozco, él no me hace nada, porque me van a asustar a los hombres cazadores y cazadores que van a buscar los amigos. Señor, ¿Y más tiene algo que decir? nosotros ser amigos de ellos,
Entonces la pregunta, si fuera por un lugar parecido al que está en el cuento, ¿crees que así te salieron para sí? No, señor, no, porque es una leyenda de que si yo voy para que uno los mencionara y no dejaron tampoco cortar los árboles que mataron a los animales. Señor, si yo fuera verdad, yo no fuera con malas intenciones y lo fuera a cortar, sí, porque sí, él nos asustaría, pues si vamos así con buenas intenciones a cuidar los árboles, él no nos hace nada que a nosotros. Sigamos con el tenemos si matamos los árboles y la gente no va a asustar. En conclusión, Vamos con mala confusión. Además, los árboles no tienen la los ateños nos ayudan como nos vamos con buena intención a ver los árboles, a tratarlos bien. Señor, que si nos vemos por ¿qué quiere decir entonces? ¿Que los baracines sale aquí? a los buenos también les sale. A los buenos también les sale. ¿Por qué? ¿Crees que Y no ayuda a la muchacha bonita. Porque también van con malas intenciones a muchas de las chicas que sean buenas van con malas intenciones a muchas muchachas. Malo también se hizo, que malo sí después malo vayan que vayan a maltratar los árboles, a quitarle las hojas, no, malo, no es bueno, no tiene nada en la mente que entonces los árboles tiene que cuidarnos, las 15 días de felicidad, que sabe que no van a matar a los árboles ni a señor, en los araquí, por ejemplo, si un cazador va con una persona que llega al pueblo y él va a mochar los árboles, él no sepa nada de cuidar la naturaleza, y él llega a mochar los árboles y como él no sabe, él quiere también ser bueno, y si los araquí no sufren nada porque vaya a mocharlos y si él no sabe. Y él no sabe que debe comer los árboles en ese lugar. Bueno, aquí es el defensor del bosque, de la selva, y si alguien llega a hacerlo, pues está asustado. Por esa razón es que le preguntaba que si usted pasara por un lugar como el que dice la narración, ¿usted cree que le saldrían los baracíes? Muchos niños han dicho que si no va con la mala intención, los baracíes no salen. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si va con corazón bueno, lindo, noble, que quiere las plantas y los animales, pues no le salen. Bueno, les hago una pregunta para todos. ¿Qué estrategias utilizaríamos entonces nosotros para hacer lo mismo que los baracines hacían? ¿Cómo hacemos nosotros para conservar y preservar las plantas y animales? Señor, que si cuidamos la naturaleza, nosotros no podemos ir con malas intenciones a volcar los árboles. ¿Qué más sería algo que También se puede decir que si nosotros debemos maltratar a los animales o que necesitan tanto como la cobertura. Nosotros debemos decir que también existen ciertos que hay algunas que también les pasará lo mismo. Los animales no les gusta y que también quieren los árboles y no nos maltratemos. Pues entonces vamos a acabar a la naturaleza. la niña dice algo muy importante? Que a usted no le gusta que lo maltraten, ¿por qué debe maltratar a los demás? Yo pregunto, ¿a usted le gustaría que lo maltrataran? No. ¿Hay Entonces nosotros diferencia? Okay. ¿Por qué no nos quedamos a maltratar lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros? ¿Qué quiere decir entonces? No hagas lo que no te gusta hacer, no hagas lo que no te gusta, no hagas lo que te haga. Vamos a completar la idea. Que no le hagan cuidar a los animales ni a la casa porque ellos también tienen que defender como hay amigos que les parece Como dice ella, busca que de nuestro semejante y conseguimos ¿Qué quiere decir eso? si uno cuida a los animales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir lo que acabas de leer? O sea, tradúcelo a lo que tú entiendes, lo que tú te expresas. A ver, ayúdame un poquito. Señor, eso que busca los animales de controlar los animales. Es como decir hacerlo bien a las plantas, a los animales y a los árboles. Y nosotros también tenemos otro destino como decir, nosotros
damos de cuenta como ellos la están haciendo, nos traemos el bien. Así como nosotros no nos gusta, pero aunque lo tengo bien, tampoco les gusta. Que la transformamos. El propósito de los jardines es proteger la naturaleza en general. Yo pregunto, si no conservamos los recursos naturales, ¿qué va a pasar? ¿Qué más complementa? Si no lo cuidamos, Nada más el oxígeno y la brisa, como dice la niña. ¿Qué proponemos entonces como los futuros hombres de mañana? Si podemos, que si dañamos la naturaleza y le tocamos la naturaleza, no va a dar fruto, no va a dar. Porque quedamos, morimos de manera violenta, porque morimos sin oxígeno. Si nosotros podíamos salvar, nosotros podemos salvar la naturaleza, tenemos que salvarlo porque va a cubrir bastante porque ellos también se van a sentir cuando lo están mochando y vamos a quedar sin plan. Ellos tampoco es porque los árboles sacan frutos, es que nos saca del corazón que no los mochen, nada porque sacan frutos y sacan frutas. No es por interés, porque si no porque sacan frutos y no lo saben es por interés. Así que no tenemos que salga del corazón, que no trate la normalidad y no lo hagan. Cuando ella dice por interés, ¿a qué se refiere? El interés es que, como yo ya digo, que ellos nos dan frutos y realmente es porque ellos no quieren alimentar porque nos dan frutos y porque los animales quedan luego ayudas por interés por lo que ellos sacan. Pero que debemos hacer y eso no lo saca del corazón, que no lo maltrate y hable con lo que nos están pasando y con lo que nos están pasando. ¿Estás de acuerdo con lo que la niña dice? ¡Sí! Cuando ella dice que no es no cortarlo por interés. Ella dice que el interés es que como la planta nos da un fruto y nos dan el oxígeno, tenemos que conservarla por eso. Ella se refiere es a que como son seres vivos, debemos de protegerlos aunque no nos den fruto. ¿Ya? Aunque no nos beneficien en cierto modo porque debemos conservarlos porque son seres vivos. Señor, pero ellos tampoco se van a molestar con los frutos porque ellos también se molestan más cuando los frutos se les caen, se les pudren. Pero cuando uno le come el fruto, por ejemplo, uno para cosas buenas, ellos no se molestan y tampoco como dice ella, que uno por interés está haciendo la naturaleza, sino que la naturaleza como está fruto, uno dice que con los frutos y por el oxígeno ayudar. No porque no nos hemos interesado nada más porque dice que es el fruto. Eso por ahí es donde nos alimentar. ¿Para qué más puede servir la naturaleza en sí? ¿Qué más beneficio nos brinda a ellos? Colombia también tiene biodiversidad. Que yo tengo la palabra, o sea, ¿cómo se dice la palabra? Es rico Es rico en plantas y animales, porque Colombia tiene uno de los animales que no tienen los otros países, y por eso es que Colombia tiene la mejor biodiversidad. ¿Alguien que quiera complementar lo que la niña dice? Y nosotros no tenemos la oportunidad que ellos nos tienen a nosotros, nos
Escúchenlo. Nosotros no cuidamos a las plantas, sino que ellas nos cuidan a nosotros. ¿Ustedes qué creen? Sí, nosotros la cuidamos a ella y ella nos cuida a nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Porque cuando ella está toda seca y uno va y le echa agua, eso ya nos está ayudando. Debe una tarea Nosotros hacemos allá. para que nos quede aquí registrado. Ella no, nosotros dejamos a ella nos ayuda a nosotros, pero ella nos ayuda a Ok. Vamos a poner los compromisos. El tema de hoy, el tema central de la narración de la leyenda que leímos, ¿cuál es? Ese es el nombre de la narración, pero ¿cuál es el tema? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el fin de lo que busca el autor? Lo que busca el autor es que nosotros como ahí está buscando que el árbol como de la ella no está cuidando los animales y los amigos de él. Y en vez de él podemos nosotros poner un humano normal a cuidar los árboles y los animales. Exacto, esos son los compromisos que vamos a hacer. A partir de este momento, esta narración que acabamos de hacer nos deja unas tareas. ¿Cuáles son las tareas? ¿Qué creen ustedes que serán los compromisos ustedes a partir del momento que acabamos de hacer? Un momentito. Ya la naturaleza. ¿Cuál es la tarea entonces que nosotros acá dentro de nuestro entorno nos queda para realizar en los días que nos, digamos, en los 10 días venideros? Podemos defender la naturaleza como el lugar también público. Pues es claro, nosotros somos personas y nosotros también podemos defenderlo. Si lo hizo un árbol en la narración, la niña dice, es cierto. Señor, y nosotros también podemos, no decir que los arañinos no hizo todo lo que pudo, sino que los humanos también podemos hacer más de lo que hizo los arañinos. Los arañinos tratan de cuidar los árboles y los animales, nosotros también podemos cuidar los árboles y todas las plantas que existen en Colombia. Vamos a hacerlo en nuestro entorno, ¿verdad? A partir de hoy, y que casi siempre lo hacemos, cuidar las plantas que tenemos en la escuela, los animales que se acercan por acá, cuando veamos a los niños atacando a los pajaritos, a las guaritas que andan por ahí, ¿qué debemos hacer? Debemos de cuidar la naturaleza, que la naturaleza es sabia. La naturaleza es sabia. ¿Entonces qué quiere decir eso? Que la naturaleza es sabia. La naturaleza es sabia es decir que, por ejemplo, como usted lo estaba explicando ya la naturaleza también, la naturaleza también tiene las funciones que nosotros tenemos, las plantas se reproducen, nacen y mueren. Nosotros también nacemos, nos reproducimos y nos morimos. Así por eso que dicen que la naturaleza es sabia, porque ella veces también. O sea, hay unas funciones que nosotros decimos que no, o sea, que nosotros aquí, te explicar, nosotros decimos que eso es mentira, pero usted como lo dice, la naturaleza es sabia, usted tiene que investigar. Debemos decirle a Israel que y que si también me pasando de necesitar los demás porque estudiamos la naturaleza entre todos. La tarea entonces va a ser Cuidar la naturaleza porque ella es sabia. cuidar la naturaleza entre todos, dice la niña, nos involucramos todos para que podamos, a ver, ¿cómo digo? Cuidarla de generación en generación. La niña, ¿qué quiere decir eso por lo que ella va a decir? Ella lo dice más.
nuevamente nosotros hemos hecho otras plantitas como las que ya tenemos para terminar de cerrar esto ahí con matitas. Y cuando veamos a los niños, que a veces lo vemos por acá con los pajaritos, con las iguanitas, vamos a acercarnos a decirles que ellos hacen parte de la naturaleza y que el deber de nosotros es hacer como los Y ponerle ejemplo, señor.